En agosto de 2018, una tranquila comunidad del estado de Colorado despertó con una noticia inquietante. Una mujer embarazada y sus dos pequeñas hijas habían desaparecido. No había señales de lucha, no había testigos, no había ninguna explicación clara. La última persona que las había visto con vida era su propio esposo. Horas después, ese mismo hombre aparecería frente a las cámaras de televisión pidiendo ayuda para encontrarlas. Decía estar preocupado. Decía que solo quería que su familia regresara a casa. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer detalles que no encajaban. Pequeñas contradicciones, comportamientos extraños y una serie de pistas que poco a poco empezarían a cambiar completamente el rumbo de la investigación. Esta es la historia del caso de Chris Watts. Antes de que todo ocurriera, la familia Watts parecía llevar una vida común. Vivían en Frederick, una pequeña ciudad del estado de Colorado en Estados Unidos. Era un barrio residencial tranquilo, casas similares, calles silenciosas, vecinos que se saludaban al pasar. Chris Watts trabajaba para una empresa petrolera llamada Anadarko Petroleum. Quienes lo conocían lo describían como una persona reservada y tranquila. No era alguien especialmente extrovertido, pero tampoco generaba conflictos. Su esposa, Shanann Watts, tenía una personalidad mucho más expresiva. Era muy activa en redes sociales y compartía con frecuencia momentos de su vida familiar. Publicaba videos con sus hijas, fotos de celebraciones, momentos cotidianos que parecían mostrar una familia feliz. Sus dos hijas, Bella y Celeste, aparecían a menudo en esas publicaciones. Para quienes observaban desde afuera, la familia parecía vivir una vida estable y llena de momentos felices. Sin embargo, como ocurre en muchas historias similares, la realidad dentro del hogar era más compleja. En los meses previos a agosto de 2018, la relación entre Chris y Shanann atravesaba dificultades. Había discusiones frecuentes. También existían preocupaciones económicas y tensiones dentro del matrimonio. Pero la mayoría de las personas cercanas no imaginaba hasta qué punto la situación se había deteriorado. Durante ese mismo periodo, Chris comenzó a experimentar cambios personales importantes. Había empezado a hacer ejercicio con más frecuencia. Había perdido peso y poco a poco también comenzó a distanciarse emocionalmente de su familia. Fue en ese contexto cuando comenzó una relación con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. La relación se desarrolló durante el verano de 2018. Chris le dijo a Nicole que estaba en proceso de separación, pero en realidad su vida familiar continuaba aparentemente con normalidad. Mientras tanto, Shanann estaba embarazada de su tercer hijo. La familia incluso había elegido ya un nombre para el bebé, Nico. Nadie imaginaba que todo cambiaría durante la madrugada del 13 de agosto de 2018. Esa noche, Shanann regresaba a su casa después de un viaje de trabajo en Arizona. Una amiga la había llevado desde el aeropuerto. Las cámaras de seguridad de la casa registraron el momento en que Shanann entró alrededor de las 2 de la madrugada. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Horas más tarde, una amiga cercana llamada Nicole Atkinson comenzó a preocuparse. Habían tenido contacto constante durante el viaje, pero esa mañana Shanann no respondía mensajes ni llamadas, algo que no era habitual. Nicole sabía que Shanann tenía una cita médica importante ese mismo día. Al no obtener respuesta, decidió ir hasta la casa. Cuando llegó, notó algo extraño. El auto de Shanann estaba estacionado en el garaje, pero nadie respondía a la puerta. Nicole intentó llamar nuevamente. Nada. Cada minuto que pasaba aumentaba su preocupación. Finalmente decidió llamar a la policía para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron al lugar, también intentaron contactar a Chris Watts. Chris regresó a la casa poco después. Al entrar con los agentes, comenzaron a observar el interior. Todo parecía ordenado. No había señales de pelea, pero varios detalles resultaban extraños. El teléfono de Shanann estaba dentro de la casa, su cartera también, y sus medicamentos. Para alguien que supuestamente había salido voluntariamente, aquello no tenía mucho sentido. Chris explicó que la noche anterior habían tenido una conversación emocional. Según su versión, Shanann había decidido irse con las niñas, pero la explicación dejaba muchas preguntas sin responder. Poco después, Chris accedió a dar una entrevista frente a cámaras. Apareció en televisión local, pidiendo ayuda para encontrar a su familia. Dijo que estaba preocupado, que quería que regresaran a casa, que no sabía dónde podían estar, pero con el paso del tiempo, esa entrevista se volvería uno de los elementos más analizados del caso. Muchos espectadores notaron algo extraño en su comportamiento. Su lenguaje corporal parecía tenso, sus respuestas eran vagas,
Algunos dijeron que su actitud no parecía coincidir con la situación. Mientras tanto, la policía continuaba investigando. Uno de los elementos clave apareció gracias a un vecino. Su cámara de seguridad apuntaba parcialmente hacia la casa de los Watts. Las grabaciones mostraban a Chris cargando objetos en su camioneta durante la madrugada. Aquella actividad coincidía con el momento en que Shanann había llegado a casa. Los investigadores comenzaron entonces a revisar más profundamente la vida de Chris. También analizaron sus registros telefónicos. Fue así como descubrieron su relación con Nicole Kessinger. Aquella información cambiaba completamente el contexto de la investigación. Ahora existía un posible motivo, pero aún faltaban muchas respuestas. Días después, Chris Watts fue convocado para un interrogatorio formal. Durante la entrevista, los detectives le hicieron preguntas detalladas sobre los eventos de la noche anterior. Chris también aceptó realizar una prueba de polígrafo. El resultado indicó que sus respuestas no estaban siendo completamente veraces. En ese momento, los investigadores comenzaron a confrontarlo directamente. Las preguntas se volvieron más insistentes. La presión aumentó. Finalmente, Chris comenzó a cambiar su versión de los hechos. Primero ofreció una explicación parcial, pero esa historia también cambiaría más adelante. Tras su confesión inicial, Chris llevó a los investigadores hasta un lugar relacionado con su trabajo. Era una instalación petrolera ubicada en un área aislada. Ese lugar se convertiría en un punto clave de la investigación. Allí los investigadores encontraron evidencias que confirmaban que algo grave había ocurrido. El caso, que había comenzado como una desaparición, ahora se transformaba en una investigación criminal. La noticia generó un enorme impacto mediático. Durante días, medios de todo el mundo cubrieron la historia. La comunidad donde vivía la familia quedó profundamente afectada. Muchos vecinos dijeron no poder creer lo ocurrido. Para ellos, Chris parecía simplemente un padre de familia más. Pero la realidad era mucho más compleja. En noviembre de 2018, Chris Watts compareció ante la corte. Finalmente se declaró culpable de varios cargos relacionados con el caso. Como parte del acuerdo judicial, evitó enfrentar la pena de muerte. En cambio, fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en una prisión federal de alta seguridad. El caso de Chris Watts continúa siendo analizado por investigadores, periodistas y especialistas en comportamiento humano, no solo por lo ocurrido, sino por lo que revela sobre las relaciones humanas y la forma en que las apariencias pueden ocultar realidades muy diferentes. Durante años, la familia Watts había proyectado una imagen de felicidad, una vida cotidiana aparentemente normal, pero detrás de esa imagen existían conflictos, tensiones y decisiones que terminaron desencadenando una tragedia. Historias como esta nos recuerdan que muchas veces lo que vemos desde afuera es solo una parte de la realidad, y que incluso las vidas que parecen más tranquilas pueden esconder secretos difíciles de imaginar. El caso de Chris Watts sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de los últimos años en Estados Unidos. Una historia que comenzó con la desaparición de una familia y que terminó revelando una verdad que nadie esperaba.